Muy bien, jóvenes ilustres, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier momento que escuchen esta clase del día de hoy, nuestra tercera clase de corrientes pedagógicas, y también saluda a los que están presentes aquí. Bienvenidos, bienvenidas a se podría decir, compartir ideas, conocimientos, perspectivas, y sobre todo ir viendo el punto de vista de las escuelas del pensamiento en temas de pedagogía. Pues bien, hoy vamos a ir viendo ya dos escuelas del pensamiento educativo del siglo XX, llamado el conductismo, y la otra escuela llamada el constructivismo, que ambas van a generar mucho debate y sobre todo vamos a ver también quién fue el creador de la educación basada en problemas. Recuerden que ya lo habíamos visto en lo que fue la clase pasada, en la educación basado en preguntas. Eso fue el método socrático de Sócrates, un griego que murió en el 399 antes de Cristo, toma la cicuta, muere injustamente. ¿Se acuerdan que les platiqué un poco de Anito, Melito y Licón? Fueron sofistas que levantaron falso testimonio. Bueno, es muy parecida a la realidad, ¿no? Que sacaron un audio, que sacaron este audio, etcétera, ¿no? Hay una guerra política. Pues igual forma en ese entonces le pasó a Sócrates lo mismo. Toma la cicuta, muere, y eso nos da a entender precisamente que también los inocentes pagan injustamente. Y de ahí esa frase de Sócrates, una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida, pero también comentó él, prefiero vivir la injusticia que cometerla. Entonces, jóvenes, la educación basada en preguntas es una de las grandes estrategias de este siglo XXI en de vez en cuando interrogar, preguntar y sobre todo indagar en la conciencia de los niños, de los jóvenes, de los adultos, su punto de vista de lo que está aconteciendo. Eso es importante. Bien, ya habíamos visto también el punto de vista de Aristóteles. Aristóteles decía que el sujeto nace en tabula rasa, significa en griego mente en blanco. ¿Esto qué significa? Que cuando llega un joven, un alumno al aula, pues tiene muchas carencias y resulta que ese conocimiento que él tiene no es tan de utilidad para la materia, sea cualquier materia, historia, civismo, etcétera. Pero sabemos muy bien que no es así. Esa vivencia, se podría decir, de la vida, del pensamiento, del día a día también es sustancial. Hoy les voy a platicar un poco de lo que se va a llamar la filosofía del lenguaje, de lo que un grupo que se funda en 1924 llamado el Círculo de Viena y también la Universidad de Frankfurt. El grupo de Frankfurt, así se llamó. Hoy les voy a platicar un poco por qué razón es importante no perderlo de vista, porque en el siglo XIX va a surgir lo que se va a llamar el positivismo lógico con Saint-Simon, con el socialismo utópico y el propio Augusto Comte, con esta idea del positivismo que llega aquí en México, curiosamente en América Latina. Muy bien, vamos a ir a ver ya lo que es la corriente del pensamiento pedagógico en la época de la Edad Media. Muy bien, ¿quieren comentar algo, jóvenes? ¿Cómo van por acá? ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo bien, prof? Muchas gracias, ilustre, excelente. Muy bien, estoy en los comentarios. Muchas gracias, ilustre Fernanda. Angélica, muchas gracias. Bien, pues vamos a entrar ya con un periodo que se va a llamar ya la escolástica. Recuerden que por ahí subo mis videos de filosofía. Les pido que se escriban a mi canal si no están escritos, eh, para que vayan viendo mis cápsulas filosóficas. Y una de las cápsulas que grabé precisamente se trató del periodo patrístico. Pero no vamos a ver el periodo patrístico, sino vamos a ver el periodo ya de la Edad Media, que fue un auge de escuelas, un proceso de monacato. Recuerden que la palabra monasterio viene del griego que significa monos, solitario. Es el ideal del estudio, es decir, vas a un lugar así apartado de lo social y te dedicas al cultivo del alma, al cultivo del texto. Pero recuerde muy bien, ahora sabemos que a raíz de la tecnología de este siglo XXI con el Internet, sabemos que la fuente del conocimiento no solamente radica en un libro, sino hay otras fuentes.
¿Qué tipo de fuente? Las redes sociales, lo que es el propio Internet con algunos textos. Todo eso le llamó el profesor Ángel Díaz Barriga el concepto de lectura tabernácula. Y también hace una comparación interesante Fernando Sabater en decir, bueno, eh, ¿cómo está la lectura ahora en este siglo XXI? Pues la gente lee mucho, sin duda alguna. Y usted dirá, bueno, profesor, pero ¿qué tipo, qué estamos leyendo? Pues bien, lo que se lee y se revisa es precisamente lecturas, como se le va a llamar, hipertexto. Esa palabra, al igual que el concepto de lo que se va a llamar lectura tabernácula, los jóvenes, los adultos, nosotros leemos mucho. Es decir, lees mensaje de WhatsApp, mensaje de Facebook, las redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? TikTok también está como un proceso de pequeños videos, ¿no? Pequeños relatos. Todo eso es precisamente parte de este tipo de cultura que estamos viviendo, una cultura de que se lee mucho, pero las lecturas que se leen no son lecturas largas o de largo aliento, son lecturas cortas y comprendan muy bien, jóvenes ilustres, que ahí viene el declive en temas pedagógicos. ¿Por qué? Porque un docente a veces pretende o quiere que el alumno lea más de 50, de 60, hasta de 1000 páginas un libro. Pues no es así, porque el joven va a rechazar eso, porque está en otro tipo de lenguaje. Mark Presky, por ahí les he comentado, en su libro, No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Yo tengo ese libro, si alguien lo quiere, se lo puedo enviar. Se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Y Mark Presky habla precisamente sobre la fortaleza que pueda tener los videojuegos. Ya ves que los videojuegos son como un aspecto de estigma, ¿no? Pero se está utilizando en las escuelas. Es decir, ese tipo tecnológico de ver a través de los juegos, del movimiento, de la destreza, de la lógica, también se está utilizando muchísimo en el ámbito educativo. Por lo tanto, Mark Presky menciona eso y divide a la sociedad en dos partes. Lo que son nativos digitales, lo que nacieron con esa tecnología ya y que piensan que el mundo es así, y la otra sociedad que es la sociedad de los inmigrantes digitales. Yo soy inmigrante digital. ¿Qué significa esto? Yo, cuando nací, la tecnología no estaba. ¿Qué tipo de tecnología existía? Es decir, había máquinas de escribir. Recuerden que la tecnología no es propiamente del siglo XX. Viene desde la época de los fenicios con la escritura, viene desde la época del ábaco, de lo que es el proceso también de lo que era jeroglíficos, ¿no? Las escrituras sagradas de los egipcios. Todo eso es tecnología, pero como tal, siglo XX surgió el sistema del Internet que tuvo inicios de la vida militar. Por lo tanto, no olviden esto. Todo el mundo está leyendo, pero no lee lo que la escuela está pidiendo. Ese es el gran conflicto y el gran choque de ahora actualmente. Yo lo vi actualmente reflejado en muchos de sus trabajos, es decir, son trabajos interesantes, pero al final de cuentas se trata de que sea pocos muchos, ¿no? Entonces, bien, vamos a entrar ya con el proceso de la Edad Media, con el monasterio, el monacato. Bien, estamos en un lugar llamado Tagaste, África. Estamos ubicando a partir del siglo V después de Cristo. Recuerden que Tagaste en esa época estaba bajo la provincia romana. Roma se desarticula a partir ya del siglo V en esa época por Alarico, llamado el Bárbaro, saquea en el 410 la ciudad de Roma y ya pues prácticamente Roma en sus inicios, en la época de los patricios, en la época de los pater familia, en la época de Séneca, de Marco Aurelio, de Cicerón, etcétera, etcétera, todo eso ya tuvo prácticamente una decadencia. Si ustedes le echan un vistazo al libro de Ulises Criollo de José Vasconcelos, ese libro habla precisamente de la época o qué decir de su libro La raza cósmica, donde habla de los ciudadanos de bronce, ciudadanos de oro, etcétera, ¿no? Entonces, esa época de oro ya pasó y es en esa época donde nace un personaje muy importante en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque se va a hablar sobre la voz interior del docente. Así se va a llamar como tal su idea pedagógica. En esa época nace el propio San Agustín de Hipona, eh, prácticamente fue pagano, su madre Mónica y su padre prácticamente pues fue también pagano, ¿no?
y se dedicó a raíz de la retórica, estudió, él perteneció a una secta llamada lo que era el maniqueísmo. Ese maniqueísmo dice precisamente que existen en el mundo dos principios, el mal y el bien, que si no está el mal no puede existir el bien, etcétera. Pero sabemos muy bien que en este siglo XXI el mal no es un ser, es una imperfección, es un accidente. Por lo tanto, puede desaparecer, pero eso no significa que desaparezca también el bien. A eso se le llama esta teoría prácticamente sobre la teoría de Mani, este persa que fundó el maniqueísmo, ¿no? Principio de bien y el mal. Él perteneció precisamente a esta corriente, luego se transformó, se hizo católico, etcétera, y prácticamente escribe los libros más importantes a partir del 398 de nuestra era, que se llama Las Confesiones, si alguien lo quiere leer, es un libro fantástico, y el otro que se escribe en el 410 llamado Civitates Dei, como se traduce en español, La Ciudad de Dios. Y hay otro libro que se llama El Magíster. Precisamente aquí nos vamos a ubicar en temas de pedagogía. ¿Por qué? Porque recuerden que Agustín de Hipona retoma la idea de Platón. Recuerden que Platón dijo, y aquí se los mencioné por esta clase en la sesión pasada, Platón, uno de sus lemas de Platón dice así: cuando nací lo sabía todo, en cuanto fui creciendo lo olvidé. Para Platón, un hombre no viene a aprender al mundo, sino viene a recordar algo que ya se sabe. Recuerden que Platón creía y pensaba en la reencarnación, al igual que el budismo. Creía en la reencarnación, por lo tanto, lo que debe de hacer Platón, lo que debe de hacer el profesor, según Platón, debe de despertar la inquietud por el aprendizaje en el niño, en el joven, en el adulto, para que él por sí mismo vaya adquiriendo el conocimiento. Pues bien, Agustín fue platónico, retome esa idea y habla del maíster, del maestro interior. ¿Cuánto, y analizando este tema, cuánto de nosotros como profesores, como pedagogos, como educadores, no desconfiamos del niño en la versión precisamente pueril? Desconfiamos totalmente. Entonces, a través de la motivación, que ahorita vamos a ver en el constructivismo, en el conductismo, a través de la fuerza, puede ir descubriendo precisamente todo aquello que se genera en él, y sobre todo la fuerza de que confiemos una y otra vez en la capacidad del estudiante. Fallos va a existir sin duda, pero si marcamos la pauta de oportunidades de crecimiento, sin duda alguna va a existir. Por lo tanto, una de las frases de San Agustín de Hipona en temas de corrientes pedagógicas dice así: ¿por qué debemos de buscar aspectos exteriores en el niño? Debemos de encontrar dentro de él el maestro interno que les va a ayudar para el aprendizaje. Por tal motivo, aquí dice Agustín de Hipona que el profesor debe de ser nada más un mediador. Vean ese término, lo vamos a ir viendo más adelante ya con el cognoscitivismo social, con el profesor Albert Bandura, el canadiense que murió en el 2021. Vamos a ver más adelante. Es lo que dijo San Agustín con el concepto del magíster: buscar en el joven, en el niño, en el adulto, su propio maestro interior. Eso es precisamente el tema de la confianza pedagógica en el concepto de el propio estudiante y en el maestro. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Aquí nada más estoy hablando como si fuera un programa de radio socialista. ¿Tienen algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta, etcétera, sobre Agustín de Hipona? Aquí, muchas gracias, Santos. Bueno, al menos no le estoy hablando a la nada. Muchas gracias, Angélica. ¿No tienen alguna pregunta por ahí, jóvenes? Muy bien, me parece que el silencio pues dice muchas cosas también, ¿no? Ok, muchas gracias, ilustre Seimi, gracias. Recuerden que viene ya la actividad número 4, jóvenes. Ok, gracias, ilustre, gracias.
Recuerden que viene la actividad número 4, que es un foro. Deben de argumentar ahí y de igual forma deben de hacer 2 comentarios a sus compañeros. Y ya viene también por ahí, calentándose como el pan de la tarde, el proyecto final. Recuerden que el proyecto final, ¿qué van a hacer? Van a retomar su preproyecto. Si usted a lo mejor mira, oye, profesor, ¿cómo se atreve a decirme esto? ¿Cómo que retomar el preproyecto? ¿Qué está diciendo? Pues sí, la cuestión es que no tenemos mucho tiempo y queremos también retomar la talacha pasada para que la hagamos posible en el proyecto final. Recuerde que van a venir otros puntos en el proyecto final que lo van a llevar a cabo a través del desarrollo de su preproyecto. Van a tomar todas las ideas pasadas y en el desarrollo van a aumentar un poco más. ¿De cuánto sería el proyecto final? Como mínimo 15 cuartillas de trabajo, de investigación. Ya si alguien quiere hacerme por ahí un postulado de tesina, pues hágalo. Máximo 20 cuartillas, pero si quieren entregar unas 15, 14, etcétera, es permitido, jóvenes, en el proyecto final. Me imagino que más de uno aquí en esta sesión del día de hoy le entró un miedo terrible. No se angustien, no se angustien. Vayan trabajando con tiempo, por eso está el calendario, pero también una pequeña alerta. No pretendan también, jóvenes, algunos lo hacen, hacer el preproyecto o el proyecto final una hora antes que se entregue, o en el mismo día. Va a ocasionar mucha dificultad, por eso vayan escribiendo poco a poco, poco a poco. Cuando llegue el momento, ya lo van a entregar. Muy bien, eso fue lo que comentó el propio Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona para el mundo católico, del maestro interior, el magister, como se comenta en latín. Muy bien, prosigo. Ya a partir del siglo V se fue generando también ciertas ideas sobre el resultado de qué es el pensamiento, qué es el conocimiento y hacia dónde queremos ir con el tipo de la mente. Recuerden muy bien que gran parte del propio pensamiento, eh, gran parte del pensamiento, se podría decir, intelectual de la época, se pensaba que la mente humana era cerrada, es decir, el que definía la mente, el que determinaba la mente humana era lo social, no el sujeto. Recuerden esto, ese fue el gran debate que se va a ir generando y ahorita vamos a ver algunos postulados de la epistemología genética con Jean Piaget, el suizo. Hoy lo vamos a ver, pero ese es precisamente el gran debate que se va dando a través de pensar que el pensamiento humano, es decir, ahora sabemos el pensamiento, el conocer, el llegar a conocer el cognoscitivismo, lo cognitivo, prácticamente pues me determinaba lo social, no yo. Y ahorita vamos a ir dando cuenta de que no es así, es decir, también el individuo aporta gran parte de esa estructura para el conocimiento. Hoy vamos a ver un libro que se publica en 1935 llamado Pensamiento y Lenguaje, de un psicólogo ruso que lamentablemente pues, tuvo una enfermedad terrible, pero vamos a ir viendo prácticamente que el propio Vygotsky, que habla de zona de desarrollo próximo, como se conoce. Vamos a ver qué es la zona de desarrollo próximo. El psicólogo ruso, que sin duda pues no conocía a Piaget, pero pudo leer algunas obras de él. Recuerden que el socialismo dice que pues todos los que no son socialistas son tontos, dice el socialismo. Entonces, es decir, pues yo no soy socialista y no soy tonto. ¿No? Eso es lo que pensaba el socialismo del siglo XX. Por lo tanto, esas ideas que venían del exterior, pues no eran las mejores ideas, ¿no? Por lo tanto, eran como bloqueadas. Vean qué pasa con algunos países de América Latina con tinte socialista. Vean qué pasa en Nicaragua. Es que ya las ONG ya no están ahí, expulsaron, privatizaron, etcétera. Es decir, vemos que el mundo es globalizado y también las ideas se han globalizado, sin duda alguna. Bien, ya a partir ya del siglo V se fue generando ya ruptura, viene ya lo que se va a llamar el Renacimiento carolingio, Carlos Magno, a partir del siglo IX se funda un nuevo imperio, es el Sacro Imperio Germánico Romano, más adelante, etcétera.
Pero a partir ya de las ideas del mundo de África, nos brincamos un poco al pensamiento ya de un pensador que fue italiano llamado, bueno, el más santo entre los santos, el más sabio entre los sabios. Así se conoce en la época de la Edad Media. Este hombre se llamó Santo Tomás de Aquino. Su familia quería, bueno, quería que fuera benedictino. Esa abadía, los benedictinos prácticamente venían de San Benito Abad del siglo V de nuestra era, y que fuera precisamente abad, es decir, maestro ahí de la abadía, a partir ya del, estamos hablando del siglo XIII de nuestra era, pero Tomás de Aquino conoció a un grupo de profesores ambulantes, se podría decir, un hombre llamado Carlo Magno, que fue su maestro, y esa orden de profesores ambulantes, de frailes, o la orden de los predicadores, como se dice, o P, la orden de los predicadores, llamado los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, que se funda también en esa época, el siglo XIII. Tomás de Aquino se interesa mucho en la orden de los dominicos, entra a la orden, pero su madre se enojó muchísimo con él y manda a sus hermanos para que lo rapten. Entonces a Tomás de Aquino lo raptaron sus hermanos y lo encerraron por ahí en una torre, ahí pues esperando que pues dejara la inquietud de ser dominico y se fuera para los benedictinos, donde sí había crecimiento totalmente vertical, como si fuera una escuela. Recuerden que una estructura escolar está hecho de forma vertical, directores, administradores, docentes. Así le estaba pasando al propio Tomás de Aquino. Entonces, pues Tomás de Aquino hizo todo lo posible, prácticamente se descolgó de la ventana ahí donde estaba en un castillo, era un filósofo, educador muy obeso, casi medía 2 metros, imagínense, y pesaba pues muchísimo. Entonces, imagínense además el gran conflicto que vivía el propio Tomás de Aquino, pero pudo escaparse y pues prácticamente pues pudo escapar, se fue con los dominicos, hizo un doctorado en teología, doctor Angelicus, como se conoce, y prácticamente escribió varios libros, La unidad del intelecto, La suma teológica, Suma contra los gentiles, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué tomamos Santo Tomás de Aquino en el concepto pedagógico? Él fue un gran docente, un gran profesor en las universidades de Francia. Recuerden que en esa época ya se empezó a fundar las universidades de Francia a partir de, son de las universidades más antiguas del mundo. Claro está, la Universidad de Platón y Aristóteles también están mucho más antes, pero ya como estructura didáctica, vemos las universidades de Francia. Entonces ahí empezó a dar clase el profesor, pero lo hacía con un cierto énfasis, cierta vocación. Por lo tanto, él va a decir esa palabra que va a resonar en el tiempo, en el aspecto de la pedagogía. Es necesario educar con amor y con paciencia. Recuerde, cuando hablamos de paciencia, no podemos evitar citar a Daniel Goleman. Esa es otra de las corrientes del siglo XX que ahorita vamos a ver. Daniel Goleman tiene su libro, La inteligencia emocional. Va a hablar el concepto de la paciencia, que ya Tomás de Aquino, vean, ya lo estaba mencionando. ¿Qué significa esto? De ahí surge una palabra que se va a llamar pacificador. Pacificador. Es decir, ¿cuántos de nosotros, si alguien se quiere dedicar a la docencia o no, pero cuando ustedes terminen su carrera y estén al frente de un grupo, va a haber también conflictos y ustedes cómo se van a comportar? Se van a, como se dice en términos psicológicos, que son terrenos muy peligrosos para este viejo filósofo, pero lo voy a decir, a veces uno se engancha emocionalmente con otros y terminan prácticamente fastidiándote la vida. Un profesor debe de mantener todo el ímpetu y sobre todo ser pacificador. Ya lo había comentado Tomás de Aquino, se dan cuenta. El concepto pedagógico para Tomás de Aquino es análisis, amor, paciencia y pacificación. Eso es lo que nos dice, como se decía, el buey mudo, así el apodo que le pusieron a Tomás de Aquino. Lamentablemente Tomás de Aquino muere por ahí a un concilio, iba hacia un concilio, es decir, una reunión general de obispos y del Papa en esa época, y muere enfermo en una abadía, se enferma
y prácticamente pierde la vida muy joven el doctor Angélicos, pero nos ha dejado precisamente esta herencia de la Edad Media. Pero recuerden esto, hay un gran mito también que es importante refutar y sobre todo desmentir. ¿Cuál es el gran mito? El gran mito se dice la época oscura de la Edad Media. Estamos equivocados, no es así. Si no hubiera existido una Edad Media que termina en el siglo XV de nuestra era con el Renacimiento, como se conoce, no hubiera existido el Renacimiento. ¿Por qué? Porque hubo grandes profesores. Está Tomás de Aquino, que lo estamos mencionando, San Buenaventura, Alberto Magno, el Magister Ecar, Juan Escoto, está el propio Roberto Grosseteste de la Universidad de Oxford, al igual que el propio Roger Bacon. Por lo tanto, si alguien dice, oye, profesor, pero la Edad Media realmente fue oscura, pues no, hubo más luz que aparentemente se dice. ¿Por qué? Ataques, ataques, ataques. Pero aquí es importante ya desmentir, por eso es importante mencionarle esta concepción de la época de la Edad Media. Muy bien, ya dejando un poco la Edad Media a partir del siglo XIII, vamos a ir viendo ya que a partir del siglo XV se da algunos, se podría decir algunos inventos, se produce un poco la imprenta ya a partir de la época barroca, siglo XVI, y el invento del imprenta, usted dirá, profesor, pero ¿qué nos interesa? Gracias a ese invento se pudo publicar los apuntes pedagógicos de escuelas, las ideas de los profesores, y por tal motivo empezó el ámbito de la academia, es decir, currículo escolar y pedagogía, organización. Recuerden que les platiqué un poco, la pedagogía ordena la educación, le da totalmente ideas y sobre todo nos da pauta para saber qué debemos de hacer y cómo lo debemos de enseñar. No, ese fue el gran conflicto de este tiempo. Bueno, el gran conflicto a través de la pandemia, ¿cuál fue? En decir, bueno, ¿cómo voy a enseñar? Pues tú sigue enseñando igual. Es decir, lo que cambia son los medios, cómo vas a llevar a cabo, vas a llevar ese aprendizaje, pero ¿qué tipo de modelo utilizabas? Ejemplos. Ah, es que yo utilizaba el modelo de Montessori, el modelo de empleo y acciones de la vida real. Ah, pues adelante, vamos a hacer actividades, vamos a hacer procesos, que ahorita vamos a ver a María Montessori, sin duda alguna, con su libro La pedagogía científica y el descubrimiento del niño. Vamos a ver también que funda la Casa de Bambini en 1906 en Italia. Bien, por eso es importante, no lo pierdan de vista, la Edad Media no fue un oscurantismo. El que lo diga, me parece que está equivocado o prácticamente no sabe. Ya saben, Roberto Grosseteste, Roger Bacon, Juan Escoto, San Buenaventura, el Magister Ecar, Alberto Magno, Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Ya me estoy aventando como si fuera un discurso político del Estado de México. ¿Algún comentario por ahí, jóvenes? Abran su micrófono y adelante, los escucho. ¿Algún comentario, jóvenes? Ok, Todo adelante. bien, pero Perfecto. Muy bien, por ahí. Muy bien, Fernanda. ¿Alguien más quiere comentar, jóvenes? Excelente, muy bien. Espero que no se hayan asustado, jóvenes, del proyecto final. Vayan ya calentando los motores en temas de la pluma. Gracias, Griselda, gracias. Ok, perfecto, excelente, Angélica. Eso me da gusto.
porque prácticamente esta tercera va a ser la última sesión ya, jóvenes. Prácticamente ya casi terminamos. Bueno, todavía falta, pero vayan tomando. Entonces, el día de hoy ya quiero cerrar con todos estas ideas de corrientes pedagógicas. Va a ser la última clase ya, pero quiero que ustedes prácticamente se queden con esto. Cuando un profesor esté dando clases, cuando una profesora está haciendo actividades, se nos remonta y uno se preguntará qué clase de corriente pedagógica estará utilizando. Vean, si nada más llega y dicta, hace dictados, o piensa prácticamente que el profesor posee la verdad, uno puede decir, me parece que este tipo de estrategias es conductista. Vamos a ver hoy a Skinner, vamos a ver a Watson y vamos a ver también al propio Pavlov, ¿no? Con el experimento en los animales. Entonces uno dirá, me parece que así es este punto, ¿no? Entonces es importante y si alguno dice, bueno, profesor, yo voy a utilizar el método de Carl Rogers, ¿no? Lo que es el aprendizaje enfocado en el estudiante, o de David Ausubel, el aprendizaje significativo. Todo eso es precisamente parte de las ideas que debemos de identificar. ¿Qué tipo de corrientes pedagógicas nos puede ayudar para la época de la pandemia? ¿Cómo debemos de educar? La educación sigue siendo la misma, lo que cambia son los vínculos de cómo se lleven a cabo, sin duda alguna. Pero es importante que no lo pierdan de vista, jóvenes ilustres. Muy bien, voy a rajatabla porque esto confluye y fluye de manera metódica. Muy bien, ya a partir del siglo XVIII se va a llamar lo que se dice en términos, se podría decir, pedagógicos, filosóficos, la época de la Ilustración o la época del Iluminismo. Suena como los Illuminatis, ¿no? Pues precisamente en esa época surgió ese grupo de Illuminatis, ¿no? Que eran los iluminados y que la razón iba a iluminar al hombre, pues no fue así, la razón casi destruye al ser humano en el siglo XX. Por lo tanto, de ahí va a surgir una corriente llamada vitalismo. El vitalismo surge a partir de una corriente llamada el existencialismo. ¿Qué dice el vitalismo? No darle tanta importancia a la razón, sino darle más importancia a los actos sociales. Yo creo que de vez en cuando debemos ser vitalistas en temas de aprendizaje, porque la vivencia de los jóvenes en el recreo, a veces ese es el problema entre los profesores. Se quedan en la sala de maestros sin poder observar cómo están los jóvenes afuera, cómo están en la hora de recreo. Todo eso son vivencias pedagógicas que es importante interpretar y sobre todo observar. A partir del siglo XVIII se da la época del iluminismo, la época de la ilustración, con un pensador llamado Immanuel Kant. Nació en Prusia, en una comunidad llamada Königsberg, Prusia Oriental. En esa época era Alemania, actualmente Rusia. Nace en 1724 y muere en 1804. Al propio Immanuel Kant le dio una enfermedad que empezó a perder la razón. Cuando daba clases tenía que anotar todo lo que había dicho para no volver a repetir lo mismo la siguiente clase. Sufría muchísimo, de hecho dejaba recados en la casa y bueno, también llegó un momento que decía, ¿y este recado qué es? Aquí decía, no olvides, pero ¿qué significa? ¿Qué olvidé? No sé qué olvidé. Entonces, Immanuel Kant sufrió muchísimo, pero fue uno de los grandes, ilustres, precisamente dio clases ahí en una universidad de Königsberg, llegó a dar clases y él precisamente se le debe lo que se va a llamar la pedagogía sistemática. Él fue precisamente Immanuel Kant, el proceso de lo que se va a llamar todo el proceso del camino de la pedagogía. La pedagogía es una ciencia y como tal se estudia, por eso lo estamos abordando. Y hay una frase, el propio Kant que lo describe, que se llama sapere aude. Se escribe sapere aude, se pronuncia sapere aude. Significa atrévete a pensar por ti mismo. ¿En dónde aparece esa obra? Aparece en la obra llamada Crítica a la razón práctica y habla sobre el tema moral, ¿no? Entonces,
En la crítica a la razón práctica ahí viene ese lema, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Obras está precisamente Metafísica de las Costumbres, la religión dentro de los límites de la mera razón, que le ocasionó un problema por ahí con un rey, y Crítica a la razón pura. Es decir, son esos textos precisamente que va de la mano con el proceso, pero lo que nos comenta Immanuel Kant es precisamente eso. Para llegar a un resultado es necesario llegar a un camino, es necesario retomar un camino. Pues aparentemente así es. Dígame todos los que están presentes aquí, si pretenden enseñar o se pretende llevar a cabo un proceso educativo, no hay que perder de vista el camino. ¿Qué es el camino? Preparar clases, preparar planeación, organizar el aula, organizar los objetivos y también ver qué se quiere buscar entre los estudiantes. Todo eso le llamamos pedagogía sistemática. Eso es lo que nos dejó Immanuel Kant. Muere en 1804. Antes de morir dijo la frase, está bien, ¿no? Que nunca salió de su lugar, de Königsberg. De hecho, una vez salió y tenía miedo, ¿no? Volvió a regresar a su casa, ahí se quedó. De hecho, pasó 20 años que no miró a su hermana y estaba del otro lado de la calle, ¿no? Pasó 20 años que no miró a su hermana. Pero bueno, prácticamente así fue el propio Immanuel Kant. Si alguien quiere leer, ahí puede leer lo que es Crítica a la razón práctica. Es un libro muy interesante del concepto de imperativo categórico, como se dice moral, en imperativo categórico. Muy bien, déjenme prender tantita la luz, jóvenes, permíteme tantito. Bien, jóvenes, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta de Immanuel Kant? Me parece que no, jóvenes. Muy bien, vamos a dejar ya la pedagogía sistemática. Y ahora, prácticamente, aquí, bueno, aquí termino con una frase del propio Immanuel Kant. Aquí precisamente hablaba sobre, gracias, Rosa María, gracias. Hablaba sobre somos producto de la educación. Recuerden que el significado y el significante, ¿qué significa esto? Valga la expresión, que a veces les he dicho, el objetivo de la educación es corregir defectos. Ese es el objetivo de la educación en cualquier parte del mundo. Corrige los defectos y debe proporcionar virtudes. Ese es el objetivo de la educación. Pero sabemos muy bien que la educación también no es bienvenida en algunos países. ¿Por qué? Porque a través de la educación la gente se vuelve crítica. La gente busca transformar su realidad y a veces esa realidad imperante favorece a algún grupo poderoso y perjudica a muchos, como es el tema de la pobreza. Uno dirá, bueno, profesor, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con la pobreza? A veces no nos damos cuenta dónde estamos. No sabemos en qué momento no estamos, nuestras propias circunstancias. Por eso es importante el ámbito educativo, se dan cuenta. Si alguien piensa precisamente, que estoy seguro que no es así, pero si alguien lo argumenta, es que, profesor, quiero ganar más dinero, pues no es el camino. El propósito de la educación no es eso, el propósito es tener mentes ágiles, críticas y sobre todo conocer su propia realidad donde estén. Por eso bien lo dijo Freire en lo que se va a llamar la pedagogía crítica del siglo XX, así se va a llamar, pedagogía crítica del siglo XX. Freire le llamó precisamente eso, es decir, la educación no cambia el mundo, cambia el sujeto, que el sujeto va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, eso es importante que no lo pierdan de vista.
la educación sirve para corregir defectos y proporcionar virtudes. Hay un libro que se lo recomiendo ampliamente de la editorial Coyoacán, se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas del profesor Jesús Palacios. Y ahí van a ver todas las escuelas del pensamiento, desde Rousseau hasta el proceso ya de lo que va a ser el siglo XXI. ¿No? Usted mira, bueno, profesor, pero ahora qué tipo qué tipo de corrientes pedagógicas estamos viviendo aquí en este siglo XXI. Pues sigue vigente el proceso del cognitivismo tecnológico. Ahorita está en proceso eso, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista, es decir, lo que se quiere es llevar las ideas pensantes a todas las plataformas tecnológicas, si es posible, al TikTok, a YouTube, al Instagram, todo eso se tiene que llevar a cabo a través de un pensamiento crítico. Aquí dice el ilustre Mateos, como siempre, ya te extrañamos, ilustre, a veces es más pobre la mente de las personas que la misma pobreza económica. Totalmente. Fíjense que mi esposa, que es terapeuta, ella me ha dicho que la pobreza la llevamos aquí, ¿no? En la mente. Es decir, llevamos arrastrando prácticamente sin fin de cosas, lo comentas bien, Mateos. Eh, hay mucha pobreza en la mente, por eso es importante que ustedes lean. Es importante, y lo están haciendo sin duda, es importante que hagan de sus libros, porque ahí está el proceso de la libertad y sobre todo el proceso de la mente también pensante. No hay que creer todo. De hecho, no sé si ustedes se enteraron bueno, hace 2 días salió esa noticia falsa que se le llama de la muerte de este Papa emérito Benedicto XVI y de volada empezaron los Twitter, ¿no? Aquí pasó, etcétera, ¿no? Pero resulta que fue un engaño. Entonces, ¿cuántas cosas no nos han mentido en los medios de comunicación? ¿No? Ya ves, si se acuerdan de Facebook con el tema del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habían conspirado con Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas conspiraciones no hay ahí? Es decir, la mayoría de los contenidos del Internet, de la tecnología, lo hacen gente joven, 20 programadores, son programadores tecnológicos, gente muy joven, que a veces son más jóvenes que nosotros, y ellos nos están dando en qué pensar, es decir, ellos nos están diciendo, piensa en esto porque yo te lo digo, espérame, no, yo voy a pensar en mí mismo, y me resulta que yo desconfío de ti. Entonces, hay que tener cuidado con ese punto. Yo pues les digo que hay que tener siempre, como comentó los escépticos, los filósofos escépticos, llamado epogé, ausencia del juicio, es decir, mantener cierta frialdad en esos temas. Muy bien, ilustre Mateos. Aquí dice Fernanda, pienso que el gobierno y la política no les conviene que la gente tenga conocimiento. Totalmente. ¿Se acuerdan que les había platicado que eh, y nos viene a la mente, por ejemplo, en México, en el siglo XX con Porfirio Díaz prácticamente vivió ese proceso, mucha gente pobre, analfabetas también, ¿no? Prácticamente se nos viene esa obra, ese libro llamado de John Turner, México Bárbaro, así se llama el libro, John Turner, México Bárbaro, Los de Abajo de Mariano Arzuela también, y habla precisamente de esa época de la pobreza y existía la caja de rayas, y trabajabas todo el día, ibas tú a cobrar y aparte tenías que pagar a los que te vendían productos carísimos, ¿no? Entonces, sí, siempre, recuerden que siempre la educación siempre será un acto de revolución y también un acto de rebeldía, siempre va a ser así. Y claro, hay gente que le molesta ese punto, oye, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué? Sí, pero recuerden que lo que había comentado San Agustín de Hipona comentó también que el conocimiento también genera cierto sufrimiento, decía San Agustín, genera felicidad, entre comillas, la ignorancia, decía San Agustín. Entonces, yo creo que esos son como los puntos, es decir, dices tú, oye, ¿por qué la gente aquí se ve tranquila, se ve alegre, si vive en una pobreza? Pues no lo saben. Es decir, es importante también saber dónde estamos parados. Para eso ayuda el aprendizaje. Y en efecto, ilustra Angélica, el conocimiento da libertad, pero la libertad siempre es un riesgo, sin duda alguna. Es decir, cada vez que nos movemos en temas de la libertad,
genera riesgos. Es que me fui de la casa, ya no tengo dinero, etcétera. Eso es la libertad, pero al final de cuentas, hace poco, de hecho, yo platicaba con mi esposa y, y yo le comentaba a ella que a veces olvidamos algo importante en México y en América Latina, nuestra libertad, ¿no? Imagina si, por ejemplo, el caso de España, aquí en México, pues fuéramos prácticamente hijos de esclavos, ¿no? Hijos de esclavos. Y no tuvieran ni tan siquiera el derecho. Yo no hubiera estudiado filosofía, no fuera filósofo, imposible. Fuera hijo de esclavos. A lo más que podía llegar era a tener prácticamente un cargo de una hacienda, imagínense nada más. Sí, totalmente, Angélica. Lamentablemente una sociedad ignorante es más fácil de controlar totalmente. Eso es el control y sobre todo la exigencia, porque lo que hace la sociedad, ¿quién los hace? La gente libre, gente particular, gente los que están aquí ustedes, personas individuales. No la sociedad hacia el sujeto, sino el sujeto hacia la sociedad, al igual que un gobierno, ¿no? Un gobierno no se hace a sí mismo, lo ha hecho la sociedad. Entonces, eso es precisamente el tema de el punto crítico que decía el propio Immanuel Kant, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, piensa por ti mismo sin el peso de las grandes sociedades que a veces nos mete ideas que no deberíamos de pensar. Muy bien, excelente idea, ilustres, muy bien, van bien. Excelente, veo que ya va surgiendo ya las críticas. Muy bien, vamos ya al siglo XX. Vamos ya con el siglo XX. Una vez comentó el profesor Albert Einstein, que estudió en la Politécnica de Alemania. ¿Se acuerdan que hace, pues prácticamente el día de ayer, el día de antier salieron esas fotografías, ¿no? De este telescopio que fue enviado más allá de la Luna y tomó fantásticas fotografías del universo. Una vez comentó Blaise Pascal que somos nada en comparación con el todo. Si uno ve esas grandes galaxias que están en millones de años luz, es decir, a la velocidad de la luz, y están tan lejanas que dices tú, bueno, el universo es muy grande. ¿Qué somos nosotros entonces? ¿No? Entonces, todo eso es precisamente la reflexión que va a venir al partir del siglo XX. Albert Einstein se opuso a la Primera Guerra Mundial a partir de 1914, con la muerte del archiduque Fernando de Austria. De hecho, lo mató un joven de la mano negra y, y se generó precisamente, ilustre Ingrid, ¿quieres comentar algo? Entonces, se generó ya y toda la gente estaba, pues, decía, oye, todos queremos ir a la guerra, ni saben lo que les espera en el frente de batalla, es decir, gases tóxicos, gas pimienta, etcétera, ¿no? Te dejaba ciego, imagínense ciego y con las bombas que caían al lado tuyo, era una pesadilla. Pero hasta los propios perritos eran disfrazados con el Kaiser, ¿no? De Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, la gente se había vuelto y el propio Albert Einstein se manifestó y dijo, todos están locos, ¿cómo que quieren eso? Y Albert Einstein pues fue prácticamente tachado, etcétera. Bueno, ya estaba gestando la fórmula. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? La famosa fórmula chiquita, ¿no? Es decir, el espacio está deforme, ¿no? Supuestamente. Eso es lo que dice, ¿no? La física, pero soy filósofo, entonces no voy a meter en temas de la física, voy a alejarme rápidamente como si fuera un abonero, ¿no? Como se dice en términos coloquial, un abonero. Muy bien, vamos a entrar ya con el siglo XX. Recuerden que el siglo XX fue un tema también de mucho conflicto. Hay muchas obras por ahí que han salido, como es el caso, por ejemplo, de la dialéctica del iluminismo de 1947, de dos profesores de la Universidad de Frankfurt. Ellos fueron precisamente los que inventaron el tema o el lema llamado posmodernismo. Actualmente vivimos eso, es posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Dice todo y a la vez nada. Ese es el posmodernismo. Es decir, hay gente que escribe mucho, pero no se le entiende. Ese es el posmodernismo. Curiosamente, se trata que no se entienda. Ese es un grave error. ¿Por qué? Porque corrientes vienen y corrientes van y a veces afecta a la pedagogía. Porque escuchamos grandes discursos posmodernos que dicen muchas cosas, pero no dicen aspectos importantes sobre la vida humana.
Entonces, ¿cuál es el reto de este siglo XXI? Hablar claro y escribir claramente para que se pueda comprender. No se trata que no se entienda, se trata que se comprenda para todos. La forma de enseñar, la forma de educar y también el propósito. ¿Qué quiero lograr que el alumno salga de esta escuela? Por eso existe la misión de una institución educativa, ¿no? En el caso de nuestra universidad es precisamente eso, dentro del humanismo cristiano. Recuerden que nuestra universidad es católica. Entonces, pero bueno, se respeta las creencias de cada uno aquí presente, o a lo mejor hay ateos, agnósticos, no lo sé, no lo sé. Bien, vamos al siglo XX con algunas escuelas del pensamiento como se conoce. Muy bien, vamos ya con la primera escuela del pensamiento llamado el conductismo. Recuerden que a partir del siglo XX surgieron teorías que fueron ahondando, describiendo y precisamente vamos a ver quién fue el fundador del propio conductismo. Hubo por ahí un psicólogo, el propio Thorndike, empezó a trabajar a partir del siglo XX también aspectos de reacción y también a través también del estímulo. Aquí lo que habla el conductismo nos habla precisamente de el punto de vista de cómo condicionar. Recuerden que el condicionamiento clásico se hizo con animales, con ratas, con perros, con palomas en el caso de Skinner, que ahorita lo vamos a ver. Condicionamiento, ¿a través de qué? A través de un estímulo. Ese estímulo puede ser negativo, por ejemplo, una paloma, un pequeño cortocircuito, un poco de electricidad. En el momento que la paloma vuelva otra vez con el pico en el mismo lugar a picotear, viene el estímulo, que es ¿qué? Es un estímulo negativo, la electricidad. Y la paloma va, pues la paloma ya hay cierto como estímulo y ya no lo va a volver a hacer. Si lo hace, viene el toque eléctrico. Ese tipo de experimento llegó al ámbito escolar. No siempre va a haber premios en una institución educativa, no siempre el docente va a dar premios, no siempre va a condicionar el profesor al alumno en decir, bueno, si haces esto, ese es el resultado. Lamentablemente, la mayoría de las evaluaciones en esta época, a mí me ha pasado, y ahorita doy clases en otras universidades, y resulta que hay alumnos que están angustiados. Oye, profesor, reprobé la materia. Ese es un estímulo. ¿Cuál es el resultado de ese estímulo? Algo negativo, reprobaste la materia. La mayoría está hecho así, se dan cuenta. Hay mucho conductismo, hasta cuando escuchamos el timbre, ¿no? De la escuela. Vamos al receso. Oye, Pepito, hoy no hiciste la tarea, te quedas en la clase. ¿Pero cómo? Sí. Entonces, se va a empezar a asociar la tarea con algo malo, la escuela con algo negativo. Es importante no perderlo de vista, darle un buen, se podría decir, se dice dentro del conductismo, reforzamiento positivo, así se le llama, reforzamiento positivo. Ah, lo hiciste mal, pero no te preocupes, lo vas a mejorar. Eso es reforzamiento. Ese es el punto de vista. Muy bien. ¿Qué es el conductismo? Es una teoría psicológica que precisamente habla y dice que se enfoca en la conducta. Es una teoría psicológica que su estudio, su elaboración, se enfoca en la conducta de los seres vivos. Un ser humano, un animal, etc. Claro que se fue afinando el punto de vista a través del pensamiento. Recuerden que a partir del siglo XX hubo por ahí un médico ruso llamado Iván Petrovich Pavlov. Él hizo, bueno, tiene ahí tratados sobre la digestión, empezó a trabajar con el tema de los estímulos a través con los animales, recuerden el caso de los perritos, que el estímulo, ¿cuál era? La campana. Sonaba la campana y en automático se les pasaba un pedazo de comida, un pedazo de carne. Entonces, el estímulo ahí estaba, era la comida, ¿no? ¿Cuál era prácticamente la conclusión? La comida, ¿no? Estímulo, campana, y luego venía a posteriori el concepto del alimento. Entonces, los animales, cuando sonaban la campana, ya lo asociaban con comida y empezaban prácticamente a segregar fluidos, etcétera. Ese tipo de estímulo llegó a decir el propio Pavlov
que el aprendizaje no se encuentra en la piel, como decía Platón, ¿no? Platón decía que entre más blanca era una persona, mayor era el aprendizaje. No es así. Pablo llegó a decir que el aprendizaje se encuentra en el sistema digestivo, en la alimentación, decía Pablo. Por lo tanto, sí, y eso nos hace pensar claramente, bueno, Pablo tenía algo de razón. Si está la educación en el aparato digestivo, entonces yo, si tengo hambre, no voy a poder aprender. Si yo no he cubierto mis necesidades más básicas, como el desayuno, la comida y la cena, será imposible no poder aprender. Por eso hay instituciones de este siglo XXI que, bueno, lamentablemente en México hubo por ahí una gran controversia de cerrar lo que eran las escuelas de tiempo completo. Ahí te daban comida. Pablo tenía razón, es decir, un niño, si tiene hambre, no va a poder aprender, porque sabemos que para Pablo la educación estaba en el sistema digestivo, ¿no? En la sangre, dentro de. Por eso precisamente se empezó a utilizar los perros. Recuerden que los perros lamentablemente se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Hay perros que llevaban bombas en, en su cuerpo y ya estaban condicionados. Recuerden que Pablo le llamó reflejos condicionados. ¿Cuál es el reflejo? La campana, ¿no? Estoy condicionado ya. Entonces, eh, ese reflejo condicional lo llevaron a cabo prácticamente los rusos, utilizaron perros, bueno, la ex Unión Soviética a partir ya de 1939. 1940 empieza ya la guerra que invade Alemania con la invasión barbarroja, como se le llamó, invaden Rusia. Entonces los rusos estaban desesperados y asociaron el ruido de un tanque de guerra con prácticamente con un alimento. Es decir, los perros tenían hambre para empezar. Entonces cada vez que escuchaban un tanque que venía, corrían los perros. Ellos no pensaban que prácticamente era un tanque de guerra, sino que lo asociaban con alimento. Iban y explotaban los pobres animales. Fue terrible. Pero precisamente eso fue el punto de vista que llevó a cabo el propio Iván Petrovich Pavlov, que no fue el fundador del conductismo, influyó, pero no fue el fundador del conductismo. Ahorita lo vamos a ver quién fue. Por lo tanto, el conductismo, ¿qué es? Es una teoría psicológica que estudia la conducta de los seres biológicos. Dígame si no a veces estamos condicionados muchas cosas, ¿no lo creen? Me parece que estamos muy condicionados. Hace esto, este es el resultado, no lo hace, este es el castigo. Uf, ¿dónde estamos, profesor? ¿Dónde estamos? Aquí dice el ilustre Mateos, como siempre, también se tiene que tomar en cuenta una buena alimentación en el infante totalmente. Como dijo profesor, si el niño tiene hambre, no logrará captar información, al contrario, estará pensando en el momento para comer. Totalmente, ¿sí? Ese es el gran reto que tenemos. Es decir, ahora sabemos en este siglo XXI que influye el clima, influye el frío también para aprender y influye sobre todo la alimentación. Eso es lo que dijo Pavlov, es decir, el sistema digestivo. Ahí se encuentra el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es precisamente el concepto de la conducta. Pero bueno, también ese tipo de reflejo condicionado también está muy reflejado en el ámbito escolar. ¿Qué tipo de reflejos condicionados? El tipo de bancas, a veces bancas incómodas. El timbre de la escuela también es un conductismo. O los premios que da el profesor. A ver, si sacan esto, les doy esto de premio, un punto extra, como les prometí aquí, ¿no? Un punto extra, profesor, eso es de un conductista, soy un conductista, por Dios, soy un conductista. Bien, es lo que dijo Iván Petrovich Pavlov, claro, el trabajo de Tornay, Watson, etcétera, también llevaron a cabo este tipo de pensamientos. Aquí dice, gracias Mateos, aquí dice la ilustre Griselda, dices, a veces castigamos al estudiante y en vez de mejorar no pone atención e interés a la clase. Sí, sí, en vez de mejorar, exactamente, sí, esos castigos que comenta. Fíjate que una vez comentó Rousseau, que se lo mencioné en la primera clase, Rousseau publica en 1761 un libro llamado El Emilio, si alguien lo quiere leer, adelante. Dice Rousseau que los niños aprenden a mentir. Oye, profesor, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Por miedo. Dice Rousseau que el niño aprende a mentir por miedo. ¿Cómo? Imagínense nada más.
Imaginen nada más que hay un profesor que da miedo, o una profesora tipo Guillermina, es una profesora que me acuerdo todavía de la primaria, me daba un miedo terrible. Aprende la matemática, no sabía. Fíjate, me acordé de Guillermina, la mentada Guillermina. Imaginen nada más a la profesora Guillermina, que dice, bueno, no aprendiste, ahí te va un reglazo, ¿no? Que en esa época sí se daba, ¿no? O un gis, o había, ¿qué hacían? Ridiculizaban al niño. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo es la forma de ridiculizar al niño? Dar las calificaciones en público. Sacaste 3, Pepito, una piedra terrible. O párate en la esquina, todo eso es conductismo, ¿no? ¿Y qué decía Rousseau? Si la maestra me pegó y luego me va a preguntar, ¿aprendiste, Pepito? ¿Cuál va a ser mi contestación? Claro que sí aprendí. Y me va a quedar una gran laguna intelectual, por supuesto. Yo no quiero que me pegue, o menos que me pongan ridículo con mis amigos, o mi novia, o la chica que me gusta, mangos. Yo aprendí, profesora, claro, con gusto. Y le invento algo por ahí. Entonces, a veces en vez de contribuir en algo positivo, estamos contribuyendo en algo totalmente negativo a la conciencia de los niños, como es mentir, ¿no? Igual a veces en la familia se da. Los niños nos dicen mentiras a veces a los padres porque tienen miedo, ¿no? Eso es importante, no lo pierdan de vista, ilustres estudiantes. Veo que está generando ya mucho debate, me parece que ya estamos despiertos, ya estamos despertando, jóvenes ilustres. Bien, muchas gracias, ilustre Fernanda. Aquí dice Cristian, se decía en el porfiriato, la letra con sangre entra totalmente. Mátalos en caliente, mátalos en caliente esos profesores, totalmente. Sí, es decir, esa la letra con sangre entra, eran los azotes, pegar a los niños. Era común, ¿no? Como si el azote fuera una forma de aprendizaje, pues no, no, totalmente. Pero era la moda de esa época, es decir, cuando salió el conductismo fue, ahorita vamos a ver a Skinner, constantemente, ajá, pero sí, totalmente, Fernanda, hay formas de corregir totalmente. Recuerden, lo que se dice, reforzamiento positivo. Saliste mal, no te preocupes, vas a mejorar. Ese es un reforzamiento positivo. Pero hay manera de corregir totalmente. Es que tenemos, normalizó que, a ver, ok, aquí dice Ingrid, estoy de acuerdo contigo, Fernanda, muy bien, perfecto. Seimi, es muy cierto, profesor, a veces no aprendemos, pero por miedo o por pena de preguntar decimos que sí sabe totalmente. Claro, da pena, por supuesto. Yo me acuerdo de esta profesora Guillermina, oye, ¿aprendiste la tabla del 7? Sí, profesor, la aprendí mango, no sabía nada, pero por miedo totalmente. Sí, muchas gracias, ilustre. Perla. Entonces, como tal, el aplicar el conductismo es malo o está mal. No, el conductismo como tal es una teoría muy interesante. Lo malo se convertiría en qué enfoque le das. Es decir, si un profesor o un padre de familia le da un enfoque negativo solamente para castigar, no va a funcionar, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una escuela, una profesora que diga, a ver, jóvenes, hoy les traigo paletones. El que se porte bien le doy un paletón. Se está utilizando para algo positivo, es decir, mantener el orden en la escuela, o también para decirle, por ejemplo, en el caso de la familia en casa, si no arreglas tu cuarto, no vas a salir con tus amigos. Por favor, ayúdame. Estás dando un aspecto positivo. El conductismo no es malo, ilustre Perla, pero lamentablemente se le ha dado un enfoque de castigo, un enfoque de doblegar o también pues, de malestar. El conductismo es bueno, de hecho, la mayoría lo tenemos, la mayoría nos aplica, sin querer queriendo vivimos dentro de un conductismo, ¿no? Por ejemplo, el tema del salario de un profesor es conductismo. Es decir, haces bien tu trabajo, te deposito, si no haces ya no tienes trabajo. Estamos condicionados, pero al final de cuentas, si lo enfocamos correctamente, pues puede ser, ¿no? Puede ser correcto. Y sí, no es malo, Perla. Tiene un aspecto muy positivo al conductismo. Mateos aquí dice, los correctivos estaban más que presentes y los padres estaban de acuerdo totalmente, ¿no? Ya ves que se ha hablado mucho en ese tema también eh, sobre, bueno, que el profesor tenía pues la autoridad, ¿no? De pegarle por ahí
coscorrón, oye, tú no. No, pero pues ahorita sabemos que no es así, ¿no? Pero tampoco no es correcto tampoco abandonar la parte de cierto acercamiento físico. Es una palmada, oye, vas bien, una mano. Tampoco no, más los niños necesitan que la profesora los abrace, le diga, vas bien, Pepito, todo bien. Sí, totalmente ilustre, Mateos. Solo hay que saber aplicarlo a manera de un buen progreso y aprendizaje, totalmente, totalmente y sobre todo lo que queremos. Pero recuerden esto, jóvenes, no se les olvide. Y esto es parte del posmodernismo que estamos viviendo. Recuerden que el posmodernismo es todo y a la vez nada. No, dice muchas cosas, pero no dice nada a la vez. El posmodernismo hay una teoría que se le llama, bueno, el posmodernismo dice lo siguiente, que todo cambio genera progreso. Es decir, todo cambio conlleva un progreso, no necesariamente. Yo me puedo cambiar de casa, no necesariamente voy a progresar. Me cambio de ropa, no necesariamente voy a progresar. No, o le vamos a cambiar el nombre a la escuela, no necesariamente vamos a progresar. Vean. Y actualmente también hay otra corriente que se le llama ideología del género. La ideología del género va de la mano con el posmodernismo y con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? La forma de comunicarnos y describe la realidad. Pero el posmodernismo dice, si cambiamos el lenguaje, cambiamos la realidad. Un ejemplo, si ya no le llamo delincuencia, le llamo amor, ya no va a haber delincuencia en la realidad. Ya desapareció. Si yo le hablo en vez de eh, analfabetismo, le llamo oportunidad, ya no va a haber analfabetismo. Estamos equivocados. En cambiar un lenguaje no necesariamente cambia la realidad. Por eso está ahorita metido el lenguaje en ese término de un lenguaje inclusivo, de compañere, de no sé qué demonios. ¿Por qué? Porque se piensa que si cambiamos el lenguaje vamos a tener una educación inclusiva. Eso es mentira. Debemos de trabajar en el término moral, no del lenguaje. Por eso estamos viviendo eso. Es decir, el lenguaje piensa que si cambiamos una palabra va a cambiar en la realidad. Estamos equivocados, ¿no? Hay una obra de George Orwell, 1984 se llama, que ahí en tonos humorísticos dice uno, borra la palabra delincuencia del diccionario y ya no va a existir. No, no pues claro que existe, por Dios. Entonces, no pierdan de vista el posmodernismo, como se le llama. Muy bien, excelente, ilustre Mateos, aquí dice Angélica, conductismo positivo y con buena comunicación, totalmente. Se requiere eso. Lo aplicamos siempre, seamos honestos, hasta con nuestros, aquí las damas que están presentes con sus esposos o los hombres con las mujeres y ya no te amo, hay conductismo ahí, ¿no? Está condicionando. Lamentablemente les digo que pues, se toma a veces en términos negativos. Exacto, lo malo es la sociedad, pues más o menos, ilustre Fernanda. La sociedad tiene aspectos muy interesantes. Claro está que debemos trabajar más el ámbito moral. Hay mucha carencia moral. Recuerden que el libro que se llamó, hay un libro de Fernando Sabater que se llama Ética de Urgencia. Hay una gran urgencia de ética porque no sabemos precisamente cuándo respetar algo y cuándo imponer, ¿no? Es decir, muchos me han dicho, oye, profesor, ¿usted qué es? ¿Qué? ¿Usted es un filósofo adversario? ¿Qué demonios? Pues miren, yo les he dicho inclusive de este grupo LGTB y más, como se dice, yo respeto a las personas, por supuesto, son seres humanos, se respeta, pero otra cosa es que me quieras imponer, ¿no? Como es el caso de que ya se esté enseñando en las escuelas que cambiemos los nombres. Eso no es correcto, eso es imposición, pero por eso necesitamos espíritus críticos en pedagogía. Aquí lo importante es precisamente dignificar a la persona, dignificar al sujeto, ¿no? Eso es importante. Muy bien, ese es el conductismo de Iván Petrovich Pavlov con que la educación está en el sistema digestivo, el hambre, etcétera, ¿no? Bien, vamos ya, prácticamente se nos va el tiempo, jóvenes, ya para ir terminando. Aquí dice, muchas gracias, ilustre Fernanda. Aquí dice Mateos, como siempre, debemos de enfocarnos primero en nosotros para poder cambiar socialmente. Si no empezamos por cambiar o mejorar uno mismo, seguiremos tal cual y la sociedad tampoco cambiará. Totalmente. Sí, yo creo, ilustre Mateos,
al igual que sus compañeros aquí presentes, debemos también de tener confianza más en uno mismo, ¿no? Bien lo comentó el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, y yo creo que ese conocerse a uno mismo también te da oportunidades, ¿no? Excelente, ilustre Mateos. Adelante, ilustre Perla, te escuchamos fuerte y claro. Adelante, Perla, te escuchamos. Perdón, maestro, ¿por la mano levantada o por qué? Sí, 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 adelante, adelante, te escuchamos. Es que ya, ya puse mi pregunta en el chat y no quité la manita, perdón. Ah, no me emocionen, jóvenes, hombre, no me emocionen. Es que fue desde hace rato, perdón, maestro. No, no, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Sí, entonces así son las cosas, jóvenes. Eh, aquí no te preocupes. Aquí dice, tal cual, o sea, tampoco, ok. Sí, exacto, aquí dice, vamos a ver, anda muy activo aquí los jóvenes ilustres. Bien, aquí dice, ya se me está. Dice Ingrid, como docente se debe tener en cuenta que no todos tienen el mismo tipo de aprendizaje, cada alumno es diferente, por ello es importante conocer de qué manera trabajar con ellos. Totalmente, Ingrid. Esa teoría se va a llamar las inteligencias múltiples, de un profesor de Harvard, psicólogo. Ahí surge una corriente, fíjense, ahí surge una corriente de psicológica educativa, pedagógica también, hablando sobre que, ¿qué significa esto? Que la inteligencia no es la misma. Recuerden que desde Aristóteles se pensaba que todos tenemos la misma inteligencia, todos. Y como tenemos la misma inteligencia, todos aprendemos iguales. Eso es mentira. Todos tenemos inteligencia distinta. Recuerden que Howard Gardner hablaba más de 11 inteligencias, ¿no? Inteligencia musical. Ahora sabemos, profesor, no aprendí a tocar la guitarra, no, pues no tenías esa inteligencia, ahora lo sabemos, pero qué regañiza, aprende a tocar el saxofón, no, pues, está duro, está duro. Sí, excelente aportación ilustre, Ingrid, es lo que debemos de pensar, ¿no? Eso es lo que tenemos tener presente, tipos de aprendizaje, tipos de alumno, tipos de realidades. Ahora hay otra corriente que se llama sociología de la educación. ¿Para qué nos sirve? Para preguntarnos que el que está sentado ahí tomando la clase, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de familia viene? ¿Qué lugar? ¿Hay delincuencia? ¿Hay dificultad? Eso es la sociología de la educación. Una gran corriente también muy interesante, como se conoce el concepto, se va a llamar holístico. Recuerden que la palabra holístico lo tomó un psicólogo social llamado Abraham Maslow. Lo holístico se tomó de la biología. ¿Qué es lo holístico? Ver de forma general un ente biológico. Ese es lo holístico. Por eso cuando se dice una educación holística, no veas al individuo solamente de forma individual, sino verlo de forma social global, de dónde viene, qué tipo de familia, cuáles son sus amigos, cuáles son sus intereses, todo eso, eso es lo holístico. Es muy interesante y por supuesto que sí. Muy bien, excelente, Ingrid, muy bien, excelente apostillado. Daniela dice, es importante trabajar desde la infancia, el amor propio debería de haber una materia. Totalmente. Ese es el gran debate, ilustre Daniela, sobre el tema curricular en México y en América Latina. No hay materias humanísticas. Simplemente se va, recuerden que el pragmatismo lo fundó John Dewey, ojalá que hoy lo podamos ver, pero es mucha información de John Dewey. Se lo recomiendo, se llama un libro que se llama Mi Credo Pedagógico, así se llama el libro de John Dewey, Mi Credo Pedagógico. Y en efecto, quisiéramos, ilustre Daniela, que hubiera materias, inclusive la filosofía la sacaron del aula. ¿Por qué sacan a la filosofía? De hecho, le pegaron una patada a la propia filosofía larga. Pobre filosofía se fue deambulando espantada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la filosofía te vuelve un pensamiento crítico. Te pone preguntas, dudas, ¿no? Y sobre todo examinas tu propia vida, que es lo mejor, examinar tu propia vida. Es decir, hacer un examen para nosotros mismos. Por eso ese tipo de materia no está ahí, porque se pretende, como muy bien comentaron ya los ilustres Carl Roger, David Ausubel, una educación de versión, se podría decir,
de versión empresarial, es decir, sacar alumnos en masa. No, no vamos a sacar alumnos en masa, vamos a sacar alumnos transformadores de sí mismos y hacia la sociedad. Totalmente es lo que debería de haber un tipo de materias hablando del amor a uno mismo, el respeto a uno mismo también, ¿no? Eso es también, eh, hay un libro, fíjate, Daniela, que te recomiendo, que se llama El hombre en busca del sentido último, del propio Víctor Frank. Víctor Frank también pertenece a otra escuela del pensamiento llamada logoterapia. Ahí si lo quieres comprar, Daniela, o a lo mejor ya lo leíste. Se llama Víctor Frank, El hombre en busca del sentido último. Es un libro riquísimo, riquísimo. Habla precisamente del amor que hablas, del amor a uno mismo, la esperanza también del mañana. Puta, no me hables, profesor, no me digas esto, ¿cómo, cómo? Sí, totalmente ahí está presente. Excelente apostillado. Muy bien, Daniela, gracias. Aquí otra vez Mateos. Es bueno, Mateos, que vayas exponiendo. Estoy de acuerdo contigo, compañera, pero volvemos a lo mismo. No todos tenemos ese mismo interés por los niños, por su felicidad y su aprendizaje totalmente. Recuerden que hay un gran debate actualmente, hay un profesor, uno de mis grandes adversarios en filosofía, uno de los grandes, déjeme decirle, pesado en filosofía, por eso es mi gran adversario. Se llama Peter Singer, él tiene un libro que se llama Ética Práctica. Él propone que cuando es llamado un sujeto ser humano, él propone que debe ser más allá de los 5 años, antes no. Entonces, ¿eso qué está abriendo la posibilidad? Al abuso de los niños. Hay teorías que, lamentablemente, teorías muy fuertes, como se llama la teoría Queen, actualmente presente. La tercera ola del feminismo está Judith Butler, Beatriz Preciado, John Money, etcétera. Ellos son partidarios de la pedofilia. Entonces, dices, oye, profesor, ¿cómo? Sí. Es decir, detrás de estos argumentos posmodernistas está también lo absurdo y lo ridículo. Como muy bien dijo María Montessori, el descubrimiento del niño. Ahora sabemos qué es el niño. ¿Quién es el niño? El niño piensa como niño. No pretendas que piense como adulto. El punto de vista, la parte 3 sería, el niño descubre su mundo a través del tacto, a través de lo físico. Eso es lo que dijo Montessori. El niño se ama a sí mismo y quiere aprender. Eso lo comentó Daniel Goleman en la inteligencia emocional. Vean, ¿qué debemos de hacer en corriente pedagógica? Defender la niñez, proteger la infancia de todas estas corrientes extrañas que son, no, el ser humano está desde la concepción, por Dios, seamos honestos, desde la concepción, ¿no? Entonces, sí, totalmente, Mateos, tienes toda la razón. Muy bien, excelente apostillado. Aquí dice, sí, muchas gracias, no lo he leído. Ojalá que lo compre por ahí, Daniela, es un librazo. Uf, ese libro, yo he llorado con ese libro, he llorado, al igual que El fantasma de Daniel Steele. Bien, aquí dice Fernanda, volvemos al principio donde no le conviene al gobierno que sepamos, les gusta que seamos ignorantes, que no seamos de mente fuerte. Totalmente, Fernanda, se me hace que tú eres un poco socialista, un poco comunista. Sí, totalmente, Fernanda, volvemos a ese arge, como se dice en griego, principio, arge, principio. Sí, totalmente. ¿No? Yo creo que aquí se está logrando algo, un objetivo claro, que es mentes ágiles, pensamientos fuertes y mentes críticas transformadoras. No se les olviden mis palabras, no crean todo lo que les diga. Siempre mantengan un espíritu crítico, ilustre Fernanda. Muchas gracias por lo que comentas. Vamos a ir leyendo aquí. Muy bien, excelente, Mateos. Aquí dice Daniela. Por eso, ojalá que seamos más psicólogos, pedagogos y filósofos, totalmente. Y bueno, claro, educadores, ¿no? Ahí ilustre Daniela, porque tú vas a ser una gran educadora, sin duda, un especialista en educación, por eso estamos revisando esto, ¿no? Totalmente, y yo creo que eso una vez comentó, hay un libro de Tomás Moro, se llama La Utopía. Es un libro, es una novela, si alguien lo quiere leer, adelante, La Utopía. Esa palabra de utopía viene del griego que se dice hay, por ejemplo, la A en griego es privativa, significa no.
Topo significa lugar, por lo tanto, hay topo significa no lugar. La utopía significa algo que no existe, pero es posible. Es posible. Por lo tanto, dijo una vez Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, para correr, para andar, Daniela, para andar. Pasen ese, ojalá, claro, ese ojalá será posible porque es una utopía. Ojalá muchos más con esa mentalidad positiva e interés en todos los niños, totalmente. Sí, hay grandes defensores, no se crean, Montessori, Piaget, hay grandes defensores, el propio Vygotsky, ¿no? Hay grandes defensores de la niñez, ¿no? Es decir, si alguien dice, es que hay que cuestionarnos cuándo son seres humanos, no, ya son seres humanos. ¿Por qué? Porque a nivel moral, se lo digo yo que soy filósofo, es decir, una persona vale por lo que es, no es por lo que tiene. Una persona ya tiene valor. A lo mejor me dirá, oye, profesor, pero en el aspecto jurídico, etcétera. Sí, pero aquí es filosofía y aquí es pedagogía. El ser humano vale por lo que es, no es por lo que tenga. Si vale por lo que tenga, estamos perdidos. No tenemos nada. No, algunos no tenemos nada, ¿no? ¿Cómo, profesor? No tengo nada. Totalmente ilustre. Eh, Ilustre Daniela, tienen buena postillada, jóvenes. Van bien. Me encanta su clase, maestro. Muy bien, ilustre Perla. Muchísimas gracias. Ese es el objetivo. Y pues aquí que se haga posible, ¿no? Y además usted me hace en el día también, jóvenes. Un profesor, yo no he salido, de hecho, déjeme decirle que llevo más de 2 años sin salir de casa, soy un ermitaño, mi esposa me ha dicho, hay que salir, hay que salir. Salgo nada más al sol y me meto otra vez, soy un filósofo ermitaño. Pero bueno, ustedes me hacen el día, es decir, el lenguaje se actualiza gracias a ustedes, gracias a todos. Aquí dice Angélica, última clase con los ojos llorosos. Sí, totalmente, Angélica, totalmente. No, no llores por ahí. Ánimo, ánimo, jóvenes. Muy bien. Sale pues, sin más preámbulo, dejemos un poco a Pablo, que ya que descanse en paz, que descanse en paz el propio Pablo. Vamos con el profesor Skinner. Él es de Estados Unidos, nació en una de las Carolinas, en Estados Unidos. Se forjó en filosofía, se forjó en psicología y además hay una novela de Skinner, si alguien lo quiere leer, se llama Walden 2. Walden 2. Es una novela de Skinner, si alguien lo quiere leer, es una novela utópica, ¿no? Es decir, hay que todos son profesionales, es utópica totalmente. Es decir, nadie puede determinar a alguien a hacer algo y tampoco la educación es obligada. ¿Por qué razón? Porque precisamente para eso es el oficio, ¿no? Ya nos va a decir John Dewey, el oficio es eso. Es decir, yo quiero trabajar en el campo, quiero trabajar como mecánico, manejando tráiler. Es un oficio respetable y por supuesto, no todos, es decir, no para todos es el aprendizaje. Eh, por eso es precisamente el ámbito de la libertad, ¿no? Es decir, a veces al final de cuentas un profesor también no debe de perder de vista que en sus clases no todos van a aprender y tampoco no todos están obligados a aprender. Hay unos que toman la decisión en efecto de no aprender. Por lo tanto, Friedrich Skinner escribe, bueno, tiene otro libro que se llama Más allá de la libertad y de la dignidad. Y claro, la novela que está fantástica, Walden 2, ahí lo pueden leer, está también por ahí algunos puntos sobre el manifiesto conductista. Por lo tanto, Friedrich Skinner fue el creador del conductismo como tal. Si alguien les dice quién fue el fundador de la escuela del pensamiento del conductismo, fue Skinner en Estados Unidos. Eso es la respuesta que dice el propio Skinner. Muy bien, ánimo Angélica, ánimo, aquí dice Lustre Cristian. Ya lo dijo el gran maestro Jesús, mi riqueza no está en la tierra, en las cosas materiales creo que el hollín, creo que quieres decir, Ilustre Cristian, el hollín y la polilla corrompe, sino en la sabiduría que construye riqueza en el cielo. Totalmente, Ilustre, totalmente, sí. Yo creo que ahí entra también un estado humanístico. Lo comentas bien, Cristian. Sí, recuerden que Jesús
fue el creador de las parábolas. Ese es un método pedagógico muy interesante, porque recuerden, hablando muy bien que dijo el ilustre Cristian aquí, eh, Jesús enseñaba a través de parábolas. El hombre que pierde a la oveja va a rescatar a la última oveja. ¿Por qué enseñaba así Jesús? Muy bien lo comenta su compañero. Porque la gente ahí, recuerden, no sabía leer. Eran analfabetas, fue un gran maestro, porque inventar las parábolas. Es que el dueño le dejó a sus trabajadores 3 talentos, uno lo invirtió, otro lo guardó, etcétera. Esas son las parábolas, interesantísimo, increíble que lo tomes, ilustre Cristian, totalmente, ¿no? Eh, la sabiduría, ¿no? Recuerden que dijo el rey Salomón, el hijo del rey David, estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo, el rey Salomón, Dios le dijo, pídeme algo y te lo voy a dar. No, uno que pensaría, dame la riqueza, no, dame la riqueza de Elon Musk, etcétera, ¿no? No, dame sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave prácticamente de ese aprendizaje que hemos hecho deducciones ya en este momento. Bien, entonces Skinner, 1904-1990, fue el fundador del conductismo. Muy bien, ya para ir finalizando, ahorita vamos a ir viendo que a lo mejor tomemos otra clase, a ver qué me dice el público aquí presente, veo por ahí para que no se pongan tristes. Prácticamente aquí habla de la conducta. Recuerden que él empezó a experimentar primero con palomas, ¿no? También las palomas se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, igual que los murciélagos, ¿no? Para encender ahí las casas de los pobres japoneses ahí. Impresionante realmente, pero hablaba de ese condicionamiento, de esas consecuencias. Le platiqué el caso de la paloma, que había un estímulo, que era precisamente la electricidad. A través de un castigo, hay un reflejo y ese reflejo ya está condicionado por algún aspecto previo, es decir, hay estímulos positivos pero también negativos. Lo que buscamos es un reforzamiento totalmente positivo en términos del propio conductismo. Muy bien, vamos a seguir ya con el conductismo, ya para ir terminando. Aquí precisamente en el libro Walden 2, este es el manifiesto conductista del propio Skinner. Recuerden que hubo un filósofo matemático llamado Arquímedes. Arquímedes lo estamos ubicando en el siglo III antes de Cristo. Fue un matemático, lamentablemente lo mataron cuando invade Roma, Siracusa, pero él dijo, la frase de él es de Arquímedes, no es de Skinner. Bueno, Skinner fue filósofo, conocía muy bien a Arquímedes, todos los filósofos deben conocer muy bien a Arquímedes, y Arquímedes decía, dame un punto de encuentro y voy a mover al mundo. Y aquí dice el propio Skinner, mire, denme una docena de niños, yo los voy a condicionar y de aquí va a salir los mejores doctores del mundo o los mejores carpinteros, etcétera, ¿no? O hasta lo puedo convertir en alguien que no deseado, un ladrón. Lamentablemente, no todos estamos predestinados a algo, no todos estamos determinados para algo. A veces, fíjense, les voy a decir algo y no se les olvide. A veces vemos a un alumno rebelde que no toma clases y resulta que él es el exitoso. A veces vemos al aplicado, mira, este niño va a ser, y resulta que no es así. Vean, a veces no determina la conducta un éxito del sujeto en un futuro. No determina la conducta muchas veces el éxito en un futuro. Freud, el psicoanalista del siglo XX, va a llegar a decir, infancia es destino, pues no necesariamente la infancia es el destino de toda la vida, ¿no? Aquí dice Ingrid, sí, profesor, otra clase excelente, la verdad que nos da información muy interesante, aprecio Ingrid realmente. Ahorita a ver qué dicen tus compañeros, a ver si tenemos la última clase ya, ¿no? La última clase, dígame aquí, jóvenes, vayan escribiendo, profesor, otra clase, con gusto, estoy ya para la siguiente, ¿no? Aquí viendo el auditor, tenemos ya pues un buen auditorio. Gracias, Ingrid, por tus palabras. Bueno, aquí dice, dame un niño, lo voy a convertir, etcétera, ¿no? Bien. Y resulta precisamente, aquí también, habla también, muchas gracias, Cristian, gracias por ahí, gracias.
Aquí prácticamente los conductistas, es decir, el punto central, hablan sobre el tema de la motivación. Es decir, aquí la motivación está determinada por los castigos, ¿no? Es decir, el conductista va a ver en los castigos una oportunidad también de que el propio alumno pueda ir determinando ciertos puntos, pero sabemos que no es así. Bien, aquí dice Daniela, sí, profesor, otra clase, por favor. Muchas gracias, Daniela, ilustre, gracias, aprecio. Recuerden esto, la motivación, gracias, Perla. Recuerden esto, la motivación en los alumnos no solamente se distribuye o se determina por los castigos. La motivación también viene del medio social. Si un niño es querido en su casa, si un niño es respetado en el aula, claro que va a haber motivación, por supuesto, y no necesariamente necesito que venga un aspecto conductual, no, simplemente lo haré de forma libre. Y eso es precisamente la otra escuela que vamos a ver, yo creo que la siguiente semana, porque el tiempo ya se nos va terminando, que se va a llamar el constructivismo. Bien, dice aquí Heidi, siempre es bueno aprender con usted. Muchas gracias, Heidi. Aprecio sus palabras, aprecio realmente sus palabras ilustres. Muy bien, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar con la segunda escuela del pensamiento llamado el constructivismo. ¿Quién fundó el constructivismo? Lo fundó un hombre llamado Jean Piaget, con su teoría llamada epistemología genética. Epistemología genética. ¿Qué significa esto? Que hay herencias en los padres hacia nosotros, también nosotros a nuestros hijos, que va también intervenir para que aprendan aspectos más rápidos o distintos a los demás. Eso le llamaron ya ideas innatas. Hay algo genético en mí. Es decir, el aprendizaje, por lo tanto, ¿qué dice Piaget en el constructivismo? El aprendizaje no se condiciona, ahí critica el conductismo, ¿se dan cuenta? No se condiciona ni tampoco está determinado por los estímulos, sino que el aprendizaje también es una herencia de nuestros padres. Oh, no es posible, profesor. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que hay una herencia genética? Totalmente, lo dice el constructivismo. Esa será otra siguiente escuela que vamos a revisar ya la siguiente semana. Veo que sí están de acuerdo, jóvenes. Pues bien, vamos a dejar aprecio ilustre, ilustre, muchas gracias por tus palabras. Aprecio ese sentir. Sí, totalmente ilustres. Pues es un honor realmente. Estar, bueno, no es un honor, no es un honor estar con Obrador, no. Es un honor prácticamente estar con todos jóvenes. Realmente enriquecen la parte didáctica, la parte de la actividad. Y nos vamos a quedar, ¿qué vamos a ver la siguiente clase? Vamos a ver ya el siguiente miércoles, ya para ir cerrando. Vamos a ver el constructivismo con Jean Piaget, la que se va a llamar epistemología genética, que les acabo de decir. Vamos a ver todo lo que generó, toda idea que generó, ¿qué generó? Vamos a ver a Carl Rogers, la educación enfocado en el estudiante, cómo están las bancas del aula, mirando hacia un lugar, ¿hacia dónde? Hacia el profesor. Movamos las bancas, movamos todas las aulas. Esa es la teoría de Carl Rogers, lo vamos a ver. David Ausubel. Oye, profesor, ¿para qué estudio matemática? Bueno, para que no te vayan a engañar la tortilla, vayas a comprar la despensa y no te cobren de más. Ese es el aprendizaje significativo de David Ausubel. Lo vamos a ver también. Vamos a ver cómo que la escuela se convierta también en un mini trabajo. Llevar lo que hace la familia, llevar lo que hace mi papá o mi mamá en el día, ese trabajo llevarla al aula. Eso se llama pedagogía laboral. Es de María Montessori. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? Sí, lo vamos a ver. Vamos a ver esa teoría de Montessori. Eso es constructivismo. Todos estos autores que le estoy diciendo, eso es constructivismo. Es decir, no somos copia de la realidad solamente. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro propio conocimiento. Yo no me determino por condicionamientos, porque soy libre, no soy un animal. Un perro se puede condicionar, pero yo soy un ser humano y como tal mi conducta va cambiando.
Eso es lo que dice el constructivismo del conductismo. ¿Ven cómo va la cosa, cómo va funcionando? Excelente. Aquí dice Luis, gracias Luis. Hola profe, saludos. Hoy tuve la suerte de conectarme. Gracias por su tiempo. Es mi deber, jóvenes. Soy su profesor y pues es un gusto caminar con todos. Dice Cristian, en ocasiones no es tanto que no se quiera participar, pero debatir con ustedes sería como enseñar a Lionel Messi a chutar el balón. Nada, ¿qué pasa? No, pues ya hablando de Lionel Messi, pues ya no está en el Barça, ¿no? Ya ves que se fue al París, ¿no? Etcétera, ¿no? No, no, jóvenes, no. Hay que participar, jóvenes. Ustedes hacen posible esto. Recuerden que dijo Vygotsky, el aprendizaje se hace social, decía Vygotsky, y luego se interioriza. Luego se hace interno, decía Vygotsky, en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y yo creo que vamos a ver también al profesor Richard Gerber. Hay un libro de Richard Gerber que se llama Crear hoy la escuela del mañana, ¿no? Si alguien gusta, se les puedo compartir. El libro se llama Crear hoy la escuela del mañana. Y precisamente toma las ideas de Montessori. De eso se trata, jóvenes. Bien, veo que están muy interesados. Nos veremos, jóvenes, el próximo miércoles. Pase la voz, por favor. Pase la voz y nos vemos ya con el constructivismo, con ideas y vamos a ir terminando ya. Vamos a ver a Albert Bandura, el cognitivismo social y vamos a ubicarnos en el siglo XXI. ¿Cuál es la corriente que está en boga actualmente? Las TAC, tecnología de aprendizaje y comunicación, y las TIC, tecnologías de información y comunicación. Eso es precisamente, o llamado comúnmente, la inteligencia artificial. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles. Pasen la voz, vamos a tener un cierre el siguiente miércoles. Hagan su preproyecto, recuerden, son como mínimo 15 cuartillas de trabajo. Bien, nos estaremos viendo y pues quedo al pendiente. Todo estuvo muy interesante. Puede aprender mucho y tener muchas más ideas. Gracias, Ilustre. Gracias a ti. Bien, jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos el Muchas siguiente. gracias. Es un gusto. Pase la voz, por favor. Pase la voz. Próximo miércoles. Próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense. Bye, bye, jóvenes.